han salido tanto en la prensa nacional como portales mineros especializados, en el cual ya el año 2018, ya en diciembre, el tema de la gestión de los permisos, ¿cierto? En proyectos mineros era, digamos, un tema ya relevante, ¿cierto? Acá podemos ver una noticia de Portal Minero en el cual señalaba cómo un gran proyecto iniciaba el proceso de licitación de sus permisos sectoriales, ¿no? para digamos, comenzar su fase de construcción, ¿no? Es decir, ya el tema es un tema relevante, ¿no? Acá en esta publicación de abril del año 2019, el BID estimaba que en promedio un proyecto en Chile demora entre 4,5 a 5 años en tramitar todos sus permisos, ¿no? Y el gobierno en su oportunidad estaba abordando el tema para poder rebajar este plazo en por lo menos un año. Acá una noticia del reporte minero, ¿cierto? De febrero del año pasado, en el cual daba cuenta que un gran proyecto minero presentaba retraso en su cronograma por la gestión de los permisos, ¿no? Y finalmente, ¿cierto? Acá una publicación de agosto del año pasado indicaba que el trámite de los permisos sigue frenando los proyectos mineros, ¿no? Y al respecto, se señalaba esta noticia que Cochilco tenía un catastro de 44 iniciativas o grandes proyectos mineros con un valor global neto del orden de 72.500 millones de dólares en inversión, y que estas iniciativas dependen en gran parte de una gestión exitosa de hasta por lo menos 1.500 permisos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema de la gestión de los permisos es un tema muy relevante en el proceso global de la gestión de los proyectos mineros, de la elaboración, ¿cierto? Del desarrollo tanto de la fase preinversional o la fase inversional. El tema de los permisos, de la gestión de los permisos cruza, ¿cierto? Todo el ciclo completo del proyecto. Bien, unos pequeños conceptos, ¿cierto? Para poder señalar qué es lo que entendemos nosotros por permisos. Y los permisos son establecidos por múltiples normativas, dependiendo de la actividad económica y del sector industrial que se trate, en el cual tienen como objetivo proteger el medio ambiente, proteger el patrimonio cultural, recursos naturales, proteger a la comunidad muchas veces, proteger la salud de la población, gestionar riesgos y también hacerse cargo de los temas sanitarios ambientales, ¿cierto? Entre otros tópicos, ¿no? Y lo otro que quiero comentarles es que el año 2017 el Ministerio de Minería hizo un catastro de todos los permisos y obligaciones normativas vigentes a la fecha que pudiesen ser potencialmente aplicables a un proyecto minero. Es decir, este catastro indicó que en total hay 229 tipos de permisos y obligaciones normativas que potencialmente un proyecto de desarrollo minero tiene que tramitar y gestionar. De estas 229 obligaciones normativas, 191 corresponde a permisos, tenemos 18 tipos de aviso, 16 distintos certificados y 4 autorizaciones. Si nos vamos al detalle global, ¿cierto? Y analizamos estos 229 permisos en el ámbito de cuáles son los permisos con contenido ambiental y cuáles no, de contenido netamente sectorial, del total del catastro tenemos 150 permisos que tienen un contenido ambiental o, digamos, presentan partes de sus antecedentes como contenidos ambientales, ¿no? Y nos damos cuenta que de este universo de 159 permisos, del orden del 50% de estos permisos hay que tramitarlos o ante la Seremi de Salud, que son los permisos ambientales sanitarios, o ante el CERNEFEMIN, que son los permisos sectoriales mineros que el proyecto tiene que tramitar. También, ¿cierto? La DGA también tiene 14 permisos. Hay 13 tipos de permisos que tienen que ser tramitados ante las distintas municipalidades del país, 10 permisos ante CONAF,
5 permisos ante el SAC, 2 permisos ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que es la evaluación ambiental del proyecto a través de una guía o una, perdón, a través de un estudio o una declaración de impacto ambiental, y también tenemos 3 permisos asociados a la Superintendencia del Medio Ambiente. Si vamos ahora a ver el tema sectorial, son los 70 permisos restantes, y acá principalmente tienen que ver con permisos y obras asociados a instalaciones eléctricas y de combustibles, a explosivos con la Dirección Nacional de Movilización Nacional, permisos asociados a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, 8 permisos con la Dirección de Vialidad, y también hay otros permisos que tienen que ser identificados. Es decir, un proyecto minero potencialmente le pueden aplicar 229 tipos de permisos, y eso explica muchas veces por qué los grandes proyectos mineros tienen que gestionar una cartera muy grande de permisos. Me ha tenido la suerte de conocer planes maestros de grandes proyectos mineros, ¿cierto?, en el cual su cartera de permisos a gestionar, ¿cierto?, en la fase de construcción son del orden de 250, 300, 350 permisos, y eso se debe a que, por ejemplo, si es que un proyecto tiene varias instalaciones de faena, ¿cierto?, y estas instalaciones de faena tienen plantas de tratamiento de agua servida, ¿cierto?, o sitios de manejo de residuos industriales o peligrosos, ¿cierto?, por cada una de ellas tienen que tramitar los permisos correspondientes. Entonces, estos potenciales 229 permisos se pueden multiplicar fácilmente dependiendo de la complejidad de un proyecto por 2, por 3 o incluso más. Bien, si es que hablamos un poco ahora de la naturaleza de los permisos, los tipos de permisos ambientales, hay de 2 tipos, que son los netamente ambientales y los que son permisos mixtos. Acá en este cuadro, esta figura me gusta mucho porque muestra el universo de la normativa nacional vigente, y acá tenemos el universo de la normativa ambiental, y en este cuadro tenemos el universo de los permisos ambientales sectoriales. Y los permisos ambientales sectoriales, o PAS, como se llaman normalmente, pueden ser de 2 tipos, ¿cierto? Permisos con contenido netamente ambiental, donde el ámbito de aplicación está solamente en el área de la normativa ambiental, pero también hay permisos ambientales mixtos en los cuales tiene un ámbito ambiental y también un ámbito sectorial. Hay que decir que estos PAS son permisos de pronunciamiento que se tienen que pronunciarse en su otorgamiento los órganos de la administración del Estado que participan durante la evaluación ambiental del proyecto, ya sea a través de un estudio o una declaración de impacto ambiental. Y por lo tanto, estos PAS, por lo menos su parte ambiental, se tramita en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, Y por otro lado, después, posteriormente, cuando ya el proyecto obtiene su RCA, entramos al mundo de los permisos sectoriales, y en estos permisos sectoriales normalmente se tramitan cuando el proyecto pasa a su fase inversional, Y de acuerdo a esta figura, ¿cierto?, el ámbito de los permisos sectoriales está en la normativa sectorial nacional. Bien, si es que nosotros analizamos un proyecto minero desde el punto de vista de sus entradas, sus procesos y sus salidas, vamos a ver que en todo esto, en estos procesos le aplican distintos tipos de permisos, y va a depender mucho de sus obras, acciones y infraestructura asociada que el proyecto requiera levantar para, digamos, poder operar, es la naturaleza de los permisos que va a tener que sacar. Así, por ejemplo, si el proyecto requiere energía, que es un recurso energético, lo más probable es que el proyecto tenga que hacer declaraciones e inscripciones de instalaciones eléctricas ante la SEC. Si es que hablamos de los insumos, el proyecto, si es que va a manejar reactivos, ¿cierto?, va a tener que
pedir autorizaciones, ¿cierto?, para sus bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas. Si es que requiere manejo de combustibles, va a tener que inscribir estos estanques o estaciones de combustible, y cada uno de ellos va a ser un permiso distinto que va a tener que tramitar ante la autoridad sectorial correspondiente. Si el proyecto también requiere instalación de faena, ¿cierto?, y casino, comedores, también van a tener que tramitar las autorizaciones correspondientes, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la línea de los procesos productivos, acá indudablemente que la naturaleza y tipo de permisos van a estar asociados a la naturaleza del proyecto minero. Si es un proyecto, por ejemplo, con un método de explotación a cielo abierto, el proyecto va a tener que tramitar, ¿cierto?, su método de explotación, va a tener que dar aviso de inicio y término de faena, va a tener que diseñar, elaborar y presentar al Cernagiumín los reglamentos correspondientes al cargueo y transporte de minerales estériles, va a tener que presentar a tramitación los reglamentos de explosivos, perforación y tronaduras, va a tener que autorizar los polvorines, etc. Ahora, si estamos hablando de un proyecto subterráneo también, va a tener que tramitar el método de explotación, el aviso de inicio de término de faena, el almacenamiento y manejo de combustible, tanto en superficie como al interior de la mina, los reglamentos de fortificación, proyectos de ventilación, electrificación, etc. Si el proyecto, por ejemplo, tiene contemplado una planta de beneficio de mineral, entonces también vamos a tener que tramitar el proyecto de la planta de beneficio, aprobar la instalación de fuentes de tercera categoría si la planta va a instalar equipo con fuentes nucleares. Durante la fase de construcción, lo más probable es que para el transporte de los grandes molinos vamos a tener que sacar autorización de transporte de equipos de sobredimensionamiento. También, si el proyecto tiene contemplado un stockpile, ¿cierto?, o una pila de acumulación de mineral, también va a tener que sacar un permiso ambiental sectorial, que es 136. Si el proyecto contempla un terminal marítimo, también va a tener que tramitar su PAS correspondiente. Si es que hay algunas obras de infraestructura, el PAS 160, el informe favorable de construcción, y posteriormente los permisos de construcción y el permiso de recepción final de las edificaciones asociadas a los permisos. Y si lo vemos desde el punto de vista de las salidas, que es donde están los principales aspectos ambientales del proyecto, si el proyecto contempla botaderas de estériles, va a tener que tramitar el PAS 136. Si es que contempla un depósito de relave, el PAS 135, se tiene que tramitar el PAS 137 asociado al plan de cierre de faenas mineras. También los PAS asociados a instalaciones sanitarias, como la planta de tratamiento de agua servida, ¿cierto?, de los campamentos mineros y de la oficina, las plantas de tratamiento de riles si es que aplica, los sitios de almacenamiento de residuos sólidos y las bodegas de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos. Y también, ¿cierto?, si es que el proyecto contempla efectuar obras hidráulicas u obras que modifiquen causas naturales, los PAS asociados a la Dirección General de Agua, ¿no?, que son uno de los PAS más complejos. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto?, el proyecto tiene que tramitar una naturaleza, ¿cierto?, de permisos, ya sean permisos ambientales, permisos sectoriales, y estos permisos tienen que ser identificados en forma temprana durante el desarrollo de la ingeniería. Entonces, en función de las obras, acciones y envergadura del proyecto, ¿no?, y definiendo su alcance, fácilmente un proyecto minero va a tener que tramitar durante su ciclo preinversional y hasta digamos, poder llegar a la construcción del proyecto del orden de 150, 200, hasta 300 permisos, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿qué es lo que tenemos que implementar o qué es lo que tenemos que hacer para poder gestionar estos permisos en línea con el cronograma global del proyecto? Entonces, si nosotros vemos esta figura que muestra el ciclo de desarrollo
preinversional e inversional de cualquier proyecto, ya sea minero, energético o de infraestructura, vamos a tener una fase que se denomina preinversional, que son los estudios principales, que en este caso normalmente corresponden a un primer estudio de perfil, donde se identifican algunas oportunidades de negocio. Después tenemos un estudio conceptual o ingeniería de prefactibilidad, en el cual se generan distintas opciones para poder implementar este negocio, y se selecciona la alternativa ganadora, la cual va a ser desarrollada a nivel de ingeniería básica durante el estudio básico correspondiente, ¿no? Y conceptualmente, ¿cierto? En la mayoría de los casos que me ha tocado a mí participar, la fase preinversional de los proyectos mineros terminan con el hito de la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable al proyecto. Entonces, una vez teniendo esta resolución, el proyecto, digamos, gestiona los fondos de inversión para entrar derechamente a la fase de ejecución del proyecto, la cual contempla el desarrollo de la ingeniería de detalles, los procesos de abastecimiento y adquisiciones, y posteriormente la construcción, preparación minera, montaje de la planta de beneficio y su puesta en marcha si es que aplica. Ahora, si nos vamos al estudio de perfil, ¿cierto? Que es un estudio muy simplificado en el cual se define el propósito y la pertenencia del proyecto. Se presenta un primer estimador de la actividad requerida, inversión necesaria. Este estudio se hace con un nivel de información con una desviación de más o menos un 30 o un 35%. Como señalo, es un estudio preliminar, ¿cierto? Muy incipiente, en el cual el objetivo es poder identificar una oportunidad de negocio, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental y de la gestión de los permisos, acá lo relevante en esta etapa es identificar los aspectos ambientales relevantes. Por ejemplo, si es que vamos a desarrollar una mina, ¿cierto? Definir si puede ser una mina a cielo abierto o una mina subterránea. Entonces, en función de eso, los aspectos ambientales relevantes va a ser o generación de material particulado por explotación de polvo, por tornadura, ¿cierto? O si es que estamos hablando de una mina subterránea, a lo mejor los temas ambientales relevantes van a ser con el manejo del agua ácida, ¿no? Entonces, pero solamente identificar a nivel conceptual, ¿no? Y cuando pasamos ya al estudio conceptual, es decir, donde estamos generando las distintas alternativas que vamos a estudiar y vamos a seleccionar la alternativa ganadora, acá, para cada alternativa uno tiene que desarrollarla técnicamente, con los temas mineros, económicamente con la rentabilización de la inversión, y desde el punto de vista ambiental, ¿no? Acá cada alternativa tiene que identificar claramente cuáles son sus aspectos ambientales significativos y cuáles son sus medidas de control. Y muy importante para cada alternativa es poder definir el plan maestro de permisos, en el cual incluye, ¿cierto?, todos los permisos, tanto ambientales y sectoriales, que esta alternativa va a tener que tramitar, ¿no?, para que el proyecto pueda concretarse, y el cronograma o el tiempo estimado para poder obtener todo el programa de permisos, ¿no? Entonces, acá yo voy a detenerme un poco en el sentido de que cuáles son los grandes desafíos acá, cuando uno está trabajando en los estudios conceptuales para las distintas alternativas, es poder identificar claramente cuántos permisos le aplican, cuáles son la naturaleza de los permisos y principalmente el tiempo o el cronograma que el proyecto se va a demorar en poder tramitarlo, ¿no? Porque es distinto tener una alternativa que puede ser económicamente y técnicamente muy interesante, pero tiene tales complejidades ambientales que
el proyecto tiene que ser evaluado a través de un estudio de impacto ambiental y posteriormente tiene que sacar muchos permisos sectoriales, por ejemplo, con la DGA. Entonces, el tiempo o el cronograma de esa alternativa versus el cronograma de otra alternativa en el cual a lo mejor el proyecto solamente tiene que ser evaluado a través de una declaración de impacto ambiental y sacar permisos menores, entonces es más favorable desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando uno está estudiando y seleccionando las alternativas, hay que tener muy claro cuál es el programa de permisos que le aplican, puesto que la gestión de los permisos como cada vez es más importante y es más clave en los parámetros de calidad global del proyecto, entonces puede que una alternativa prime sobre otro solamente por temas de sustentabilidad y gestión de permisos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el primer desafío, ¿no?, en las etapas de ingeniería incipiente, que son los estudios conceptuales, es poder identificar claramente cuáles son el plan de permisos que tiene que desarrollar esa alternativa y el tiempo que se va a demorar en obtener todos los permisos. Otro tema importante que nosotros tenemos que desarrollar en esta etapa conceptual es que sabiendo, ¿cierto?, cuáles son los permisos que tiene que tramitar el proyecto en sus fases posteriores y sabiendo entonces cuáles son los requisitos técnicos, ¿cierto?, que el proyecto va a tener que presentar para tramitar los permisos. Aquí un tema importante es poder identificar ciertas variables ambientales que se tienen que comenzar a trabajar y levantar en terreno desde ya, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha información de los PAS requiere estudios de línea base ambiental, y si estamos hablando, por ejemplo, de calidad del aire, la data mínima es de un año, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que las alternativas requieren, ¿cierto?, tanto para respaldar ambientalmente el estudio en el sistema de evaluación de impacto ambiental, como los antecedentes específicos para los expedientes de los permisos, antecedentes de línea base, entonces es en esta fase donde a lo menos tendremos que comenzar con los estudios principales, ¿no? Bien, ¿cuáles, cómo podemos nosotros saber para cada alternativa cuáles son los requerimientos de permisos que requiere? Básicamente tenemos que analizar la ingeniería del proyecto, ¿no?, con sus obras, acciones, ¿no?, y sus requisitos técnicos. Tenemos que definir el marco regulatorio, ¿no?, y también tenemos que definir las necesidades constructivas del proyecto. Y con estas tres variables principales, más algunas secundarias, como por ejemplo el alcance territorial del proyecto, ¿no?, vamos a definir el listado de permisos ambientales sectoriales o PAS que requiere el proyecto y junto con los permisos sectoriales, ¿no? Ahora, si es que hablamos un poco de los PAS, ¿no?, hay 20 PAS con contenido únicamente ambiental, ¿no?, y que se obtienen cuando el proyecto se aprueba ambientalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de su RCA, ¿no? Y de los 20 PAS que existen, los más comunes en proyectos mineros tienen que ver con el permiso para instalar un terminal marítimo y de cañerías para transporte de sustancias contaminantes, y 3 permisos asociados a la ejecución de labores mineras en lugares que tienen ciertas singularidades o características ambientales específicas, como por ejemplo parques nacionales, labores mineras que se hagan en lugares que hayan sido declarados de interés histórico científico, o en sitios donde se hayan alumbrado aguas subterráneas, ¿no?, en terrenos particulares, ¿no? Del universo de los 20 PAS con contenido únicamente ambiental, mi experiencia en proyectos mineros señalan que estos 4 son los que más se repiten, ¿no? Respecto de los PAS con contenido mixto, que son en total 30 permisos, los cuales tienen contenidos ambientales y contenidos sectoriales. Les recuerdo que la parte ambiental de los PAS se obtienen con la aprobación de la RCA.
y posteriormente, ¿cierto?, en la fase inversional, es decir, cuando comenzamos la ingeniería de detalle y la construcción, se obtiene la parte sectorial de estos PAS. Y tenemos acá permisos asociados a tratamiento de aguas servidas, manejo de residuos industriales o peligrosos, etc. Hay 8 tipos de permisos. Tenemos los 3 permisos que son netamente mineros, que es el 135 asociado a la construcción de depósitos de relaves, el 136 asociado al diseño y construcción de botaderos de estériles o acumulación de mineral, y el 137 que tiene que ver con el cierre de las faenas mineras. También hay otros PAS asociados, por ejemplo, al SAC, que están relacionados con el impacto en fauna, ¿no? Hay 6 permisos del Ministerio de Obras Públicas, 5 asociados a la DGA, que tienen que ver con aprovechamiento de agua subterránea, construcción de obra hidráulica, ¿cierto?, intervención de cauce, entre otros, que son uno de los permisos más complejos que hay que tramitar, tanto por su contenido técnico como por el tiempo en que demora su tramitación. También tenemos permisos asociados a CONAF, que cuando el proyecto con sus obras, ¿cierto?, interviene bosque nativo o especies xerofíticas, ¿no? Permiso asociado al Consejo de Monumentos Nacionales, el PAS 160 o el ex cambio de uso de suelo, ¿cierto?, con la serie de agricultura, y el PAS 134 de la Comisión Chilena de Energía Nuclear asociado a fuentes a la inscripción de fuentes de tercera categoría que utilizan algún complejo radioactivo. Bien, entonces con toda esta información tenemos ya identificado la alternativa ganadora, y junto con la identificación de la alternativa ganadora tenemos el plan maestro de sus permisos, es decir, tenemos identificados los PAS que tiene que tramitar durante la evaluación ambiental del proyecto, y también el listado de los permisos sectoriales. Y más importante aún, tenemos identificado cuáles son los requisitos técnicos y de información que necesitamos desarrollar, tanto en la ingeniería básica como en la ingeniería de detalle, para poder tramitar en la ingeniería básica los permisos ambientales, y posteriormente en la fase de ejecución los permisos sectoriales. Entonces acá el estudio básico se desarrolla la alternativa ganadora con una precisión de la información de más o menos entre un 10 y un 15%. Se desarrolla técnicamente el proyecto minero, se rentabiliza la inversión, y desde el punto de vista de la gestión ambiental y de los permisos, el proyecto ingresa a tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y puede hacerlo a través de un estudio o una declaración de impacto ambiental. Independiente del instrumento de evaluación, se tienen que adjuntar todos los antecedentes técnicos y los requisitos formales que exige el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental para poder obtener, ¿cierto?, la aprobación de todos los órganos del Estado con competencia ambiental en relación a los PAS, ¿no?, a los antecedentes ambientales, ¿no? Y cuando ya obtenemos, ¿cierto?, la aprobación ambiental del proyecto con la RCA favorable, obtenemos la parte ambiental de los PAS, y estamos ya en condiciones de comenzar con la fase inversional del proyecto. Bien, un tema importante que sale y que está relacionado con la gestión de los permisos es que siempre, o sea, en todos los proyectos siempre van a haber diferencias entre lo que se aprobó ambientalmente versus lo que finalmente se va a construir. Es decir, el proyecto obtiene su RCA favorable con un estudio de ingeniería básica, pero cuando ya el proyecto comienza con su fase de ejecución, con la ingeniería de detalles, ya nos damos cuenta que el proyecto sufre ciertas optimizaciones operacionales, mejoras,
cambios de layout, etcétera, cambios de equipo, que hacen que entre las fases, ¿cierto?, entre pasar desde ingeniería básica a ingeniería de detalle, se generen algunas brechas eh, algunas brechas que tienen que ver con lo que efectivamente el proyecto tiene aprobado en su RCA versus lo que efectivamente vamos a construir. Entonces, esas brechas pueden significar que el proyecto requiera, ¿cierto?, parar ciertas obras que están contempladas en su fase de ejecución, porque requiere presentar una nueva declaración de impacto ambiental para poder tener la nueva autorización ambiental del proyecto modificado, ¿no? Entonces acá, desde el punto de vista de la ingeniería básica y la fase de ejecución, cuando pasamos, ¿cierto?, de la fase preinversional a la fase inversional, un tema relevante acá tiene que ver con la decisión de cuándo vamos a ingresar a evaluación ambiental del proyecto, ¿no? Porque muchas veces, dado que los proyectos en su gran mayoría todos tienen diferencias con la implementación de su cronograma global, muchas veces se decide ingresar un poco antes, ¿cierto?, a evaluación ambiental y con una ingeniería básica que no está lo suficientemente madura o faltan temas todavía por definir, ¿no? Entonces, mi recomendación y la experiencia de las buenas prácticas es que para poder asegurar que estas brechas, ¿no?, entre lo aprobado por la RCA versus lo que efectivamente se está construyendo sean mínimas, es que idealmente la declaración o el estudio de impacto ambiental tenga una ingeniería de respaldo de ingeniería básica de por lo menos un 75% de avance, es decir, sobre un 70% de avance ya el proyecto está bastante definido y con cierta certeza podemos esperar que lo que se aprobó en su RCA sea lo que efectivamente se va a construir, ¿no? No obstante, siempre van a haber distintos cambios menores, ¿cierto? Optimizaciones, cambios de layout, etcétera, de emplazamiento, que va a generar que tengamos que gestionar durante la fase de ejecución del proyecto, específicamente en ingeniería de detalles, y en la fase de construcción, estas brechas, estos cambios a través de análisis de pertinencia y consultas de pertinencia, ¿no? Digamos, conocido casos tan dramáticos en el cual los cambios son tantos que el proyecto prácticamente es un proyecto distinto, en el cual hay que ingresar nuevamente al sistema e incluso hay que modificar el plan maestro de permisos porque el proyecto requiere permisos totalmente distintos a lo que estaban contemplados originalmente, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener cierta relación entre el avance de la ingeniería básica versus lo que se ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental y con una ingeniería ya robusta, ¿cierto? Con una ingeniería ya definida, pues, es muy probable que estas brechas sean mínimas, que solamente con análisis de pertinencia se puedan poder regularizar, entre comillas, estas pequeñas diferencias, ¿no? Bien, finalmente ya un detalle acá respecto de los permisos que se tienen que tramitar en ingeniería básica, que son los PAS en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y cuando entramos a ingeniería de detalle, tenemos que comenzar a desarrollar los antecedentes para los expedientes técnicos para tramitar los antecedentes sectoriales de los PAS obtenidos acá, de los PAS mixtos. Es decir, el permiso 135, 136, 137 ante el Senegiomin, ya vamos a tener que comenzar a gestionar los PAS sectoriales, como los permisos del método de explotación de la mina, la planta de beneficio, las instalaciones de combustible explosivo, manuales de seguridad, los temas sanitarios, manejo de residuos industriales y peligrosos,
impacto sobre flora y fauna, planes de manejo forestal, etcétera, los permisos ante la DGA por intervención de cauces, ¿cierto?, u obras hidráulicas, ante la Dirección de Obras Municipales vamos a tener que ingresar a tramitación los antecedentes de los permisos de edificación, y ante la autoridad sanitaria los proyectos para operar las plantas de tratamiento de agua servida y plantas de tratamiento de residuos industriales líquidos, entre otros permisos. Estos, digamos, son generalmente los más comunes. Y ya una vez obtenidos estos permisos, ya podemos comenzar con la construcción del proyecto, en la cual, si es que tenemos permisos de edificación, vamos a tener que tramitar ante las municipalidades respectivas los permisos de recepción final de estas obras. Vamos a tener que tramitar los sitios o bodegas de acopio de sustancias peligrosas, residuos industriales, residuos peligrosos, la operación de las plantas de tratamiento de agua potable, agua servida, residuos líquidos, inscribir ante la SEC las instalaciones de combustible, ante la Seremi de Salud, las fuentes de tercera categoría, y en la fase de construcción o antes, en adquisiciones, vamos a tener que sacar todas las tramitaciones ante la Dirección de Vialidad para transportar equipos sobredimensionados. Bien, finalmente quiero decir que dado que la gestión de permisos es cada vez más un tema más clave y más crítico en la gestión de proyectos, el líder de permisos tiene cada vez más importancia y más relevancia dentro de la organización global de la dirección de proyectos. Entonces, el líder de permisos es una persona que es asignada por la organización para liderar y dirigir. Eso es importante. O sea, el líder de permiso lidera y dirige al equipo técnico responsable de elaborar los expedientes y posteriormente tramitar los permisos que el proyecto requiere para alcanzar su objetivo. Y dada la relevancia y criticidad que tiene para el proyecto la adecuada gestión del plan maestro de permisos, el rol del líder de permisos se torna cada vez más crítico y estratégico. Y las competencias están muy relacionadas con las competencias y desafíos que tiene el director del proyecto en general, ¿no? Según el PMBOK, ¿cierto?, un líder en gestión de permisos tiene que tener los conocimientos y habilidades técnicas, ¿cierto?, ¿no?, para poder gestionar el plan maestro en su conjunto de permisos. ¿No? Tiene que tener liderazgo, tiene que tener conocimiento, habilidades interpersonales, ¿cierto?, habilidades blandas que le permiten guiar, motivar y dirigir al equipo de permisos tanto internamente como hacer nexo con los otros equipos de las distintas disciplinas, ya sea minera, eléctrico, piper, etcétera, porque indudablemente el líder de permiso tiene que estar presente, ¿cierto?, en la toma de decisiones que tienen las otras áreas de la ingeniería, puesto que un cambio, ¿cierto?, en un trazado de un reladucto, un cambio en el layout de una planta de beneficio de mineral, indudablemente va a tener un impacto sobre el programa de permisos, ¿cierto? Y finalmente también tiene que tener una estrategia de negocio en el cual tiene que tener conocimiento y pericia para digamos, poder visualizar en forma un poco más global, ¿cierto?, cómo, digamos, el permiso, cómo el proyecto se está involucrando o es parte de un programa de negocios de la minera un poco más grande. Y finalmente, ¿cierto?, acá voy a cerrar con esta lámina que en el fondo resumen toda la estrategia de gestión de permisos, tanto para la fase preinversional y inversional. Muchas gracias por su atención. Encantado poder compartir esta pequeña charla y quedo atento a sus preguntas y a sus comentarios. Gracias, Mauricio, por tu interesante participación. Te pido que te quedes presente porque luego vamos a hacer el panel de preguntas
Estaba muy interesante la conversación conversatorio que tuviste con nosotros. ¿Me escuchó? Sí, me escucho, Sí, te genial. escucho, sí, Está muy, perfectamente. muy interesante. De parte estaba revisando en el chat y nos llegaron varias preguntas. Después de la intervención de Javiera, vamos a hacer el panel de preguntas y luego de eso yo voy a leer las preguntas para ver si nos puedes contestar lo que alcanzar a recopilar en el chat. ¿Te parece? Ningún problema, ningún problema. Ya, genial. Entonces, Javiera, te dejo para que puedas hacer la última intervención y luego de eso hacer el panel de preguntas. Contigo, Javiera. Ya, súper. Gracias, Sofi. Gracias, Mauricio, por la interesante presentación. Jorge, ¿me puedes, por favor, permitir compartir pantalla? Un segundo, un segundo. Sí, está listo. Ya, vamos a tener la misma dinámica. Las chicas del equipo van a poner un link en la cual tienen que entrar para responder la siguiente pregunta. ¿Cree que el actual escenario normativo y el proceso de tramitación de los servicios públicos favorece el adecuado sistema de gestión de permisos? Bueno, como dije, en el link está en el chat para que vayan a responder, por mientras voy a ver si han contestado por ahora. No. ¿Cree que el actual escenario normativo y el proceso de tramitación de los servicios públicos favorece el adecuado sistema de gestión de permisos? A través del link. Muy complejo y poco práctico. Muy interesante. Solo si se simplifica. Muy bien. Falta de integridad en el desarrollo. El sistema de gestión carece de parámetros. Interesante que pudieran después profundizar qué parámetros. Los servicios no se han actualizado a los requerimientos actuales. Muy burocrático. No, debido a la demora que esta conlleva, también es poco pragmático. No, debido a que es engorroso y ralentiza la puesta en marcha. No poder ver qué dice abajo. Ahí sí, de los proyectos. Obviamente que no, pero también depende de la empresa y su relacionamiento comunitario con la comunidad, con la comuna. No, falta seguimiento al cumplimiento de las normativas. En general, toda tramitación actual en el país no es muy buena, no tan solo en el ámbito minero, sino a nivel general. Muy buena respuesta. Es bueno, pero hay mucho desconocimiento. Es igual, es un buen punto. Bueno, para seguir muchas gracias a todos por su respuesta. Ahora voy a continuar para que Sofía lea las preguntas y Mauricio pueda responderlas. Muchas gracias. Perfecto, Javiera, muchas gracias. Ya, entonces damos paso al panel de preguntas. Ya anoté todas las preguntas que nos llegaron hasta el momento. Mauricio, ¿estás conectado? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchas? Ya, genial. perfectamente. Ya, empiezo a leer. Mira, una de Álvaro Gómez dice, el PAS 135, ¿dónde se puede tener acceso al contenido mínimo que exige y cuánto se demora aproximadamente? Eso te Mira, pregunta Álvaro Gómez. ya, mira, respecto de los contenidos técnicos y formales de los PAS, eso está en el reglamento, en el Decreto Supremo 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? También el Servicio de Evaluación Ambiental ha publicado varias guías específicas para estos permisos, en el cual tú las puedes bajar desde su página web, y ahí hay varias guías para poder presentar, ¿cierto?, los permisos del 160, los permisos de la DGA también tienen, digamos, guías específicas. Entonces hay bastante información disponible para, digamos, poder ver cuáles son los contenidos técnicos y formales, ¿no? O sea, una cosa son los contenidos técnicos y formales que están establecidos en los distintos artículos de los reglamentos del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también el SEA ha publicado algunas guías técnicas para algunos permisos que son más complejos, que digamos también sirve como orientación para los titulares de los proyectos.
Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por tu respuesta. Te continúo. Sí. Álvaro Gómez volvió a preguntar el PAS 154 y 158 de la DGA. ¿Qué temas tratan y existe alguna cartilla con contenidos mínimos? Bueno, eso se relaciona mucho con la respuesta anterior. O sea, los contenidos mínimos están en Ya. el reglamento Ujú. y el SEA específicamente para esos permisos generó una guía de aplicación para, digamos, poder presentar los antecedentes bajo un estándar mínimo que asegure que esos permisos van a ser otorgados en el proceso de evaluación ambiental. Ya. Más que Así nada, que una pregunta, la siguiente. Muchas gracias por esa respuesta. Si esas ¿ya? venían juntas, la persona las hizo correlativas. Ok. Esto más que nada una pregunta, es un comentario. Dice, el problema del delay existe desde obtener la autorización ambiental y el tiempo que demora la tramitación sectorial, que no puede empezar una etapa de construcción hasta obtenida esta última, o sea, la tramitación sectorial. ¿Qué opinas respecto a ello? Mira, lo que pasa es que ahí lo que se debe hacer es una estrategia para presentar los permisos. Muchas veces lo que se hace es que cuando tú estás finalizando el proceso de evaluación ambiental, tú en forma anticipada también hiciste ingeniería un poco más avanzada, como una especie de ingeniería de detalle adelantada, y lo que puedes hacer es tener en forma anticipada los contenidos técnicos o los expedientes para tramitar los permisos sectoriales en forma anticipada. Entonces, normalmente lo que uno hace es que cuando está finalizando el proceso de evaluación ambiental, ingresa a los servicios las carpetas con los permisos sectoriales, ¿no? Para adelantar un poco de tiempo, pero con la salvedad que los PAS, ciertos sectoriales, se tienen que aprobar cuando ya se tiene la resolución de calificación ambiental. Entonces, lo que uno hace entonces es poder adelantar el ingreso de ciertos permisos que son más complejos, ¿no? Y para hacer eso tienes que tener un buen programa, una buena planificación, un buen cronograma, tienes que tener clarito cuáles son los antecedentes que tú tienes que levantar, cuáles son los antecedentes técnicos, precisos para poder tenerlo antes y así poder optimizar el cronograma del proyecto. Perfecto. Creo que entendí que hay que ser bien organizado en cuanto a hacer todo ese trámite. Estrategia. Perfecto. Seguimos Estrategia. bien estratégico y organizado. Sí. Estrategia, exactamente. Y eso, digamos, tienes que tener un buen líder de permisos, ¿no? Que digamos, tenga clarito todo el cronograma del proyecto, cuáles son las necesidades del tiempo, cuándo, digamos, el proyecto tiene que estar en construcción, entonces en función de eso, de los plazos, ir, digamos, jugando hacia atrás y ver cuáles son los tiempos mínimos para poder ingresar los estudios correspondientes, ¿no? Perfecto, Mauricio. Okay. Otra más, dice, o sea, ¿de las brechas retrasan el proyecto o solo si son grandes? O sea, si la brecha, ¿cierto?, entre lo que tú tienes aprobado ambientalmente y lo que finalmente vas a construir, son brechas relativamente pequeñas, pueden solucionarse con un análisis de pertinencia o una consulta de pertinencia. Si las brechas son grandes, por ejemplo, un proyecto minero que tiene un trazado de un relaveducto o de un concentraducto y tienes que cambiar el trazado y justo ese trazado pasa por una nueva área ambiental que tú no la declaraste, entonces ahí ya definitivamente vas a tener que entrar a evaluación ambiental de ese nuevo trazado. En cambio, si el trazado solamente se corre algunos metros, ¿cierto? Y estás dentro del área ambientalmente aprobada, entonces tú no vas a tener problemas, ¿no? Solamente con un análisis de pertinencia, ¿no? ¿Alguna otra Perfecto. Chicos, consulta? recuerden que vamos a abrir el micrófono para que si tienen otras preguntas, las puedan hacer a través del micrófono. Ok. Sí, hay más preguntas. Por favor, ¿a qué se refiere el delay entre la tramitación ambiental y tramitación sectorial? Esta pregunta es de Juan Ignacio. Lo que pasa es que la tramitación ambiental se refiere a la evaluación del proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental
junto con la tramitación de los PAS, ¿no? Y cuando ya obtenemos la RCA, pasamos, ¿cierto?, a tramitar en forma sectorial, tanto la parte sectorial de los PAS, más los permisos netamente sectoriales. La tramitación ambiental ocurre en ingeniería básica principalmente, en función de lo mostrado. Y la tramitación sectorial corresponde a la fase inversional del proyecto, es decir, cuando tú entras a ingeniería de detalle, construcción y puesta en marcha. Otra pregunta, nos llega otra pregunta. Selfa dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cómo es el desarrollo y la gestión de permisos ante proyectos brownfield? Mira, muy buena pregunta. La gestión de proyectos brownfield es similar a la presentada, lo que sí tiene ciertas particulares, puesto que como estás en un proyecto brownfield en el cual tú tienes un proyecto que está en un área ya intervenida ambientalmente, entonces lo más probable es que tengan menos complejidades ambientales, ¿no? Vas a tener que tramitar permisos sectoriales, también, y puede que incluso tengas que, más que tramitar permisos sectoriales, vas a tener que modificar permisos ya obtenidos. Pero, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería del proyecto, es el mismo proceso, ¿no? Lo que cambia son los tipos de permisos que tú tienes que tramitar. Ya, muchas gracias. Me gustaría saber si todos los que hicieron preguntas respondimos a ellas. Si tienen alguna otra, hagan llegar a través del chat, levanten la manito. Buenas tardes, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Ciro Alegre de Lima, Perú. ¿Puedo hacer? Claro. Ya, listo. Sí, bueno, muchas gracias al ingeniero Mauricio Díaz por la ponencia. Quería yo consultar, mire, yo sé que Chile ya ustedes tienen una estructura legal que permite definir legalmente y según ley a un quality person, la persona calificada para que haga estudios de estimaciones de recursos, de reservas, de viabilidad de proyectos mineros, etc. Y entonces, el tema en Perú, social y ambiental, son dos asuntos extremadamente críticos y que realmente no pareciera que no hay una visión, no sé cómo conceptuar, pero entiendo que ustedes en Chile han tenido, me parece, un proyecto complicado con los límites con Argentina, que tenía que ver con comunidades nativas y un tema ambiental también. Entonces, yo quisiera saber cómo han construido legalmente y cómo valoran, cómo enfocan la estrategia para resolver y prevenir esos problemas en Chile. Gracias, Ciro, por tu consulta. Mira, la verdad que más que valorar, o sea, es parte clave de las variables del proyecto, es hacerse cargo de los aspectos ambientales y de la gestión de permisos. Es decir, si el proyecto no alcanza su licencia ambiental, su licencia social, ¿cierto? Si no tiene o no obtiene la autorización de todos los permisos, entonces el proyecto no puede construirse. Entonces, ¿qué mejor valor para el proyecto? Es que tiene que hacerse cargo desde un inicio, ¿cierto? Con las ingenierías tempranas, de todos los aspectos comunitarios, ambientales, legales, cumplimiento legal, gestión de permisos, porque si no el proyecto no va a ser viable. Entonces, ¿qué más aliciante que ese? Ahora, claro, sí, por supuesto, solamente un comentario. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo tenía la idea de que, claro, como en Chile ya tienen un organismo que da el respaldo a profesionales chilenos y también de otros países que entiendo que cumplen con la norma, un quality person. En cambio, en Perú no tenemos eso. Y entonces se trata de hacer el mejor esfuerzo, según entiendo, pero yo veo que... ¿cuál es el mensaje? ¿Es porque la estructura legal ya está definida y ustedes tienen una estructura legal que está totalmente regulada y simple y llanamente se cumple y se acabó el tema? ¿Y ustedes creen que es ese vacío el que nos falta aquí en Perú? ¿O cuál es la percepción? Porque cuando uno ve la gravedad de estos temas, esto nosotros lo vemos cada 15 días, ¿no? Cualquier operación minera en 15 días se está parando.
Y bueno, Mira, es un comentario que de repente se me va, pero valgan verdades, ¿no? sí, mira, solamente complementar tu comentario, Ciro, en el sentido que efectivamente tú tienes razón. O sea, en Chile hay un programa de calificación profesional para competencia minera, ¿ah? Pero no existe todavía este programa específico para los que son gestores de permiso, ¿no? Creo yo que a lo mejor en el corto plazo pudiese ser una buena instancia. Pero solamente hay profesionales calificados para estimar recursos y reservas, ¿no? Pero sería interesante, yo creo, poder, digamos, tener profesionales calificados, digamos, para hacer gestiones permisos o también gestión de sustentabilidad y en medio ambiente, ¿no? Y respecto de la realidad en Perú, creo que en Chile y en cualquier parte del mundo, o sea, si cualquier proyecto, ¿cierto?, hace mal las cosas, no cumple normativas, genera impactos, ¿cierto?, ambientales no previstos, o no controla su impacto, en el país que sea, el proyecto va a ser cerrado, ¿no?, clausurado. Como, digamos, tenemos acá el caso de Chile del proyecto Pascualama que tú señalaste, que está Exacto. en el límite con la frontera entre Chile y Argentina. Pascolama, exacto, cierto. Perfecto, Mauricio, muchas Ya. gracias por los Ya, alcances. Muchas gracias, Ciro, por Sí, tu intervención. Sofía, tengo ah, Dime. no, iba a hacer una pregunta a Mauricio también, aprovechando el comentario que hizo Ciro, que me pareció bien interesante. Primero, felicitarte, Mauricio, por la claridad de la presentación. Creo que muchas personas aquí en el webinar quedamos bastante claros con muchos conceptos que mencionaste. Quería aprovechar de mencionar otro aspecto también que se me pasó al principio de la presentación, que es en base a la red minería verde. O sea, la red minería verde no es que no quiera minería, o sea, la red minería verde quiere apoyar a la minería para que se desarrolle de forma más sustentable y más sostenible. Ese es un punto que quería precisar. En relación a mi pregunta, yo te quería consultar cómo tú proyectas la gran minería en Chile, o sea, desde el punto de vista de los permisos. No, quiero olvidarme como de la gran minería y llevarlo a la mega minería que tenemos en Chile, que es un aspecto bien interesante en comparación a los otros países. o ¿Cómo sea, tú ves el futuro? ¿Se proyectan proyectos Codelco a 80 años, 100 años? ¿Hasta cuándo la montaña nos va a sostener este tipo de megaproyectos? Y con eso yo termino y te felicito, Mauricio. a ver, respecto de los grandes proyectos mineros, o sea, los informes de Cochilco señalan que hay, las grandes mineras tienen recursos y reservas para los próximos 20, 30, 40, incluso 50 años. Si el tema es cómo vamos a sacar esos recursos, ¿no? Claro. Bajo qué proyecto, y respecto del futuro de los grandes proyectos mineros, van a ser cada vez más desafiantes, ¿no? Van a ser proyectos más complejos, con un escenario social muy distinto que el que había hace 5 años, por ejemplo. Va a ser cada vez más dinámico. El tema de la gestión de los permisos también cada vez es más complejo, ¿no? Por lo tanto, van a ser proyectos muy desafiantes desde el punto de vista de la gestión tanto técnica, tanto ambiental, como también de la parte de la gestión de los permisos y de la gestión comunitaria. Cada vez van a ser más complejos. Claro. Te agradezco, Mauricio, por tu respuesta. Te vuelvo a repetir, muy clara la presentación y nada, te felicito. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Ya seguimos leyendo las preguntas. Les recuerdo que pueden pueden activar su micrófono para la que quieran hacer alguna otra intervención, como Fernando y Ciro. Nube Minera nos dice: hola a todos, gracias por la impecable ponencia de Mauricio y organización. Bueno, la pequeña minería representa el 1% de la producción nacional de cobre en Chile, 5 toneladas por mes, producción máxima. Años tras paralelo, el plan de explotación y cierre se solicitaba una declaración para por lo menos señalar que no había impacto ambiental alguno. Sin embargo, esta calidad la han eliminado. Este segmento de la minería es sostenible. 60 kilotoneladas de mineral extraído al año no impactan ambientalmente en Chile. ¿Qué opina usted, don Mauricio? O sea,
toda actividad minera genera impacto, ¿no? Lo que pasa es que grandes proyectos mineros tienen grandes aspectos ambientales, por lo tanto tienen grandes desafíos ambientales. Los pequeños proyectos mineros también tienen que hacerse cargo de esos aspectos ambientales, también tienen que sacar permisos, ¿no? Ojo, también tienen que tramitar permisos. El hecho de que los proyectos no ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental no quiere decir que se eximan de tener que gestionar los PAS. Lo que ellos tienen que hacerlo es gestionarlos en forma sectorial. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Los proyectos mineros tienen que gestionar también sus permisos, tanto ambientales como sectoriales, ¿no? Si el proyecto no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces tiene que tramitarlos en forma sectorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el proyecto tiene un pequeño campamento minero con una planta de tratamiento de agua servida, claro, el proyecto no ingresó al sistema, es decir, no sacó el PAS 138, pero igual tiene que acercarse a la Seremi de Salud correspondiente para tramitar el proyecto en forma sectorial. ¿Ya? Perfecto. Ya nos llegaron muchos más. Muchas gracias también por la respuesta anterior, don Mauricio. ¿Cómo asumir el desafío permisológico considerando la excesiva judicialización una vez obtenida la RCA? O sea, ahí es lo que señalo, es decir, hacerte cargo, ¿cierto?, con la estrategia de permiso, con las ingenierías tempranas, es decir, tener claro cuando tú estás seleccionando la alternativa, tener clarito cuál es su ruta crítica, ¿cierto?, en gestión de permisos, cuáles son los permisos más complejos y principalmente cuál va a ser la estrategia para, digamos, poder implementar el plan maestro de permisos en el marco del cronograma global del proyecto, ¿no? Entonces, mientras antes nos hagamos cargo de los temas ambientales y de los temas de permiso, entonces mucho más fácil va a poder implementar las medidas de acción, de acción y correctivas correspondientes. Perfecto. Nos hicieron otra pregunta más. ¿Ya? ¿Existen ECFAS y ECCAS para la fiscalización ambiental y certificación que están acreditadas en la SMA? Lo otro, para la gestión comunitaria, ¿está apartado norma general de participación ciudadana de esta superintendencia que se basa en la ley 20.500-2011 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública? A ver, respecto de la ETFA y ETFA, sí, pero es un tema que le aplica a los proyectos en su fase de operación, ¿sí? O sea, es posterior a la tramitación de los permisos, ¿sí? Lo que sí hay señalar que muchos permisos, tanto ambientales como sectoriales, generan compromisos y esos compromisos también tienen que ser gestionados durante la fase de operación del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si tú instalas un estanque de combustible, el estanque de combustible cada cierto tiempo vas a tener que hacer ciertos estudios de hermeticidad para saber si es que el estanque está, digamos, en condiciones óptimas para seguir almacenando combustible. Entonces, una cosa es la obtención y tramitación, perdón, una cosa es la tramitación y obtención de los permisos, pero después en la fase de operación del proyecto hay que hacerse cargo de todos los cumplimientos que significan, ¿cierto?, obtener esos permisos. Es decir, cuando el cliente, perdón, cuando el ejecutor del proyecto le entrega al cliente, ¿cierto?, el proyecto, junto con los planos, con los antecedentes técnicos, manuales, etcétera, también le entrega una carpeta especial con todos los permisos que el proyecto tuvo que tramitar digamos, sacar las autorizaciones correspondientes, y también un documento muy importante para el cliente es la identificación de todos los compromisos que salieron de la tramitación de los permisos, que el titular del proyecto va a tener que hacerse cargo durante la fase de operación y cierre del proyecto. ¿Alguna otra pregunta que...? ¿Sí? Disculpe.
Sofía. ¿Sí? ¿Quieres Disculpa, quería hacer una intervención, consulta a Cintia? Mauricio. Sí, adelante. Quiero preguntarle a Mauricio por el tema que él decía de hacerse cargo durante el proceso de uso y cierre del proyecto. Me gustaría saber, ¿eso es de uso público? ¿Cualquier persona pudiera identificar cuáles son las acciones que tiene que tomar la empresa que está haciendo esto? Por ejemplo, yo le preguntaba recién, nosotros en nuestra área tenemos una minera que tiene un concentraducto que pasa por distintas localidades. De hecho, pasa por las calles principales de las localidades. Entonces, ahí, ¿qué pasaría con el estudio de impacto ambiental? Porque ellos han prometido muchas veces levantar el concentraducto, ¿y eso es posible? A ver, dos cosas de tu comentario. O sea, el proyecto ya está operando, por lo que veo. ¿Cierto? Sí, está operando, lleva muchos años. Por lo tanto, en teoría, si es que el proyecto procesa más de 5.000 toneladas mensuales de mineral, debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y tener su resolución de calificación ambiental correspondiente. A no ser que sea un proyecto anterior a la ley, o sea, anterior al año 94. Ahora, si el proyecto tiene su RCA, entonces el proyecto está aprobado y debe hacerse cargo ahora de el cumplimiento de los compromisos que salen de esa resolución de calificación ambiental y también de los compromisos que salen de los permisos sectoriales que el proyecto tuvo que tramitar en su oportunidad, ¿no? Eso, digamos, por un lado, ¿no? Ahora, el proyecto, o sea, por ley no te exige que tú tengas que dar cuenta en forma específica sobre la gestión de tus permisos, sobre la gestión de tus aspectos ambientales, pero sí es una buena práctica, y casi todas las empresas lo hacen, es que generan un reporte de sustentabilidad anual donde dan cuenta, ¿cierto? Y entregan información a la comunidad sobre su desempeño ambiental. Eso, digamos, por un lado. Ahora, yo he conocido ciertos proyectos que, por ejemplo, tienen como compromisos en su RCA que instalen un monitoreo en línea, y ese monitoreo en línea tiene que estar asociado a una página web con un link en el cual cualquier persona puede acceder a esa página web y ver los resultados del monitoreo. Incluso me tocó a mí participar en un proyecto en la tercera región, en la cual el proyecto tenía que instalar cámaras sobre su planta, y esas cámaras, digamos, estaban en línea y cualquier vecino de la localidad podía acceder y ver cómo estaba operando la planta. Pero eso, digamos, son compromisos específicos que salen a través de la evaluación ambiental y específicamente a través de la participación ciudadana. Perfecto. Sofía, Max por acá. Hola Max, ya, te doy ¿Me el escuchas? pase. Muchas gracias Mauricio, te agradecemos por tu participación. Excelente. A nombre de Red Minería Verde vamos a tratar de hacer llegar un certificado que acredite tu participación con nuestro logo para que lo puedas mostrar en LinkedIn. Muchas gracias. Te doy el paso, Max. Ya, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Max Tapio por acá. Yo soy el fundador, digamos, de la red, y tratamos con los muchachos que empezamos este proyecto de motivar a los demás jóvenes que se han integrado. Ya este proyecto vamos a cumplir un año ahora en febrero, entonces estamos muy contentos. Se ha integrado mucha gente nueva, con mucha energía, mucha motivación. Hemos conocido a muchos profesionales excelentes en este periodo. Felicitar a Mauricio por la impecable presentación. La verdad es que los conceptos, como dijo Fernando, los explicó de muy buena manera. Creo que más adelante vamos a hacer otra especie de trabajo con Mauricio, ya lo conversamos en algún momento, así que hay que prepararse y estar atentos para ese nuevo proyecto que tenemos, y pedirles el apoyo para con nosotros, ¿cierto? En todas estas cosas que nosotros hacemos, webinar, vamos a estar haciendo más cosas. Entonces, la idea es crecer, compartir conocimiento y generar comunidad. Así que les agradezco que hayan participado acá.
y esperamos verlos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, encantado de poder compartir con ustedes. Vale, muchas gracias. Y para fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Vale, Mauricio, Sofía. muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, porque demandó harto tiempo esto, reunirse con nosotros para poder organizar todo esto. Estamos en contacto. Los que lo quieran seguir en LinkedIn, síganlo, porque es una persona muy importante del rubro. Ya saben, Mauricio Castillo Díaz, para que lo puedan seguir en LinkedIn y todos podamos seguir sus publicaciones. Ya, y para finalizar, queremos dejarles una frase reflexiva de nuestra red. Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo, requiere imaginación creativa y marca un avance real en la ciencia. Esta frase fue escrita por Albert Einstein. Esta frase la escogimos porque nos representa como red. Vale, muchas gracias, Sofía. Gracias. Sí, de todas maneras, esta nueva siempre se contrapone de repente las visiones que creen que no necesariamente implica beneficio económico, pero paradigmas como la economía circular demuestran que sí son para aportar valor y darle más oportunidades a esta minería y a este proyecto que en el fondo es un negocio, pero que se puede hacer de mejor manera, de todas formas, y sacarle incluso más valor. Así que muchas gracias a los aquí presentes. Tomando lo que dice Jorge y lo que dice Max, y bueno, y lo que han dicho todos los colegas, es una gran oportunidad no solamente para la red, sino para el país como tal. O sea, yo creo que estamos a puerta, estamos viviendo una época de cambios climáticos, de nueva energía. Entonces yo creo que hay una oportunidad grande para intentar modificar un poco siquiera la forma de operar hoy en día.